término activismo, y hay como grandes disputas en relación a eso también. Digo, eso como quizás más para la clase 3, donde ahí van a venir como invitados de grupos actuales y demás, va a ser bien interesante también, como volver a retomar esto que plantea Cristian acá, quiero decir, desde ese lugar. Y también pensaba, perdón, es un modo desordenado, ahora voy a lo que Cristian decía, pero también pensaba cómo en lo que yo dije antes en relación a cómo se resignifica o cómo se reconvierte o se tiene que reconvertir el campo cultural en relación a la pandemia a partir del año pasado, se empieza a organizar sindicalmente, eso es lo que quería decir. También pensaba haciendo eco en algo que Cristian trabaja, ¿no? Lo que empieza a pasar es eso, ¿no? Los artistas empiezan a procesar, empiezan a decir, somos tantos profesores de teatro en la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, somos tantos, no sé, artistas visuales en Argentina, somos, o sea, se empiezan ellos mismos a autocensar para poder como reconocerse, primero para reconocerse, para generar redes, para intercambiar, pero también para decir, miren la potencia que tenemos, entonces ir a reclamarle al Estado para caso, entonces para interaccionar con otro peso ante el Estado, pensás de los sindicales de ese lugar. Pero bueno, aparte de esto, en relación a lo que decía Cristian, bueno, y más allá de la discusión de activismo artístico, sí, efectivamente, digo, como el encuentro, al menos en nuestra parte, el encuentro de hoy, por eso lo había invitado a Pablo, tenía más que ver con pensar en esos colectivos que empiezan a emerger en los 90 en realidad. Si pensamos en Cristian nombró a Claudio Remedi, entonces ahí podemos pensar en el colectivo Boedo Films, ¿no? Que empieza a producir desde el año que se constituye, en el año 1992 en adelante, que además elige llamarse Boedo por recuperando como la tradición de Boedo, ¿no? En la disputa entre Boedo y Florida, digamos, ¿no? Remitiendo incluso ya a la época de Borges, remitiendo esa tensión de principios del siglo XX y demás. Entonces, digo, pensar el cine de una perspectiva social. Sí. Remitiendo a dos formas de entender la cultura, ¿no? Digo, sí, tenés una razón, cultura totalmente. una cultura de la élite hacia el pueblo y otra cultura que se planteaba con otro vínculo, en el caso de Boedo, ¿no? Más profesionalista, digo, para que se den una idea, Boedo era Roberto Ar y Claro, Florida eran Borges y Bioy, o sea... sí, absolutamente. Esa tensión, una tensión entre vanguardias y, no sé, y arte popular, podemos llegar a decir una cosa así, arte de élite y vanguardia. Entonces, Remedi y Gabriel Jaime también, que está ahí, que es otra destacada documentalista también, entre otros, integran ese colectivo, el colectivo Boedo Films, ¿no? Y empiezan además que ellos empiezan muy tempranamente en la década del 90, empiezan a trabajar documentales en el principio de la década neoliberal menemista, y además trabajan con la complejidad que se implica, trabajan en fílmico, ¿no? También la complejidad en cuanto a lógicas de producción, de financiamiento, también de exhibición, ¿no? Digo, nosotros lo planteamos con Pablo en nuestra investigación, que uno de los ejes para pensar a los colectivos que eclosionan, que empiezan a sumarse, por supuesto, durante la década del 90, también si pensamos ya más a fin de la década del 90, pensamos en Cine Insurgente y esta película que es del 98, 99, Diablo, Familia y Propiedad, o sea, el menemismo, digo, y ahí ya hay que pensar en la tecnología, hablando también de los factores tecnológicos, entonces no se lo puede pensar como a ese videoactivismo, cine militante de fines de los 90, principios de 2000, separado de la revolución que significó el cine digital, específicamente el mini DV, que es la tecnología de esa época, ¿no? Y la fotografía digital también, ¿no? Porque hay una enorme cantidad de colectivos fotográficos, digamos, que empiezan a aparecer, como estaba pensando en Subcop, por ejemplo. Entonces, me parece que desde ese lugar está como esta suerte de, que también es un concepto cuestionable, el de la democratización, que habría que examinar, bueno, que se examina, ¿no? Pero digo que ha sido examinado, pero creo que hay que seguir examinándolo críticamente, la democratización que suponen las nuevas tecnologías a la hora de, en este caso, producir audiovisuales, ¿no? Ya sea en video sobre todo, porque en realidad es cierto que las producciones de esa época
mayormente, más allá de esto que conté de Boedo, ¿no? Y a partir de la aparición del mini B y sobre todo de la llegada del mini B, también en una coyuntura de convertibilidad, de, ¿no?, un peso, un dólar, etcétera, empiezan son en video, ¿no? Son en video mini DV, ¿no? Pero bueno, ahí también aparecen cuestiones de políticas públicas, aunque estoy yendo un poco desordenadamente, pero digo, si pensamos también que durante la década del 90, 80 también, etcétera, no hay, no hay lo que después, desde el 2007 en adelante, cuando emerge o cuando surge, no hay una vida digital, ¿no?, de documentales, digamos, ¿no? En ese momento en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, es decir, 2007 en adelante, después de la lucha que llevaron adelante distintas asociaciones de documentalistas, se impone la vía digital, o sea, el Estado empieza a financiar a través del Instituto de Cine películas terminadas en digital. Antes no, antes las películas documentales, quiero decir, tenían que ser terminadas en fílmico, ¿no? Entonces por eso Boedo Films hace Fantasmas en la Patagonia, por ejemplo, en el celuloide, ¿no?, en fílmico, eso es carísimo, digamos. Entonces eso hacía que el documental fuera como muy difícil de llevar adelante, si pensamos en términos tecnológicos también, o que el formato privilegiado del documental, ya que la nueva tecnología, fuera el 16 milímetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, mismo en los 80, estoy trabajando ahora mucho con Carlos Echeverría, que es un documentalista anterior a esta generación, pero por ejemplo estaba pensando en una película ya muy vista de él, pero igual muy imprescindible, que Juan como si nada hubiera sucedido, una película del año 87, o que se estrena en el 87, se filma en el 84, 85, y que es una película hecha en 16 milímetros en blanco y negro. No sé, 16 milímetros es uno de los formatos del documental en la época del fílmico, digamos, antes de la época digital, eso quiero decir, pero el cine del 2001, de los 90, o el video del 2001, de los 90, es un video digital, es un video que es posible por la revolución digital, y entonces de ahí la idea de la democratización de las tecnologías, ¿no? Una Y pista, después, sí, perdón. Maxi, una cosa, No, dale, por favor. voy interrumpiendo unas cosas interesantes, al menos para mí. Mejor. Respecto de Echeverría, Echeverría cuenta que su primera experiencia en el cine fue sosteniendo telgos de iluminación, sosteniendo telgopors para que rebote la luz y rellene en Operación Masacre. Sí, totalmente. Y hay una cosa muy interesante para pensar en cada uno de nuestros recorridos, que es esta categoría de experiencia ligada a los modos en los que se transmiten los saberes, los repertorios, los modos de organización de ciertas formas del activismo, de ciertas formas de la organización estética por fuera de los cánones del arte burgués, ¿no? Que, digo, pensando en los repertorios estéticos ligados a la intervención, del cine militante a lo que hace Echeverría, que es un documentalismo que no está ligado a grupos especiales de trabajo. Hay una transmisión de saberes. Es una pista que vamos a trabajar en marco de explorar las categorías de experiencia y de memoria. En esto que vamos a ir trabajando con Maxi. Perdón la interrupción, pero no, nada, como justito en eso. Sí, justamente no importa, es más anecdótico lo que estoy trabajando como en un libro sobre él, sobre la trayectoria de él, sobre el cine de él ahora, entonces tuve muchas horas de entrevistas con Carlos Echeverría, el año pasado sobre todo, y un poco este año, y me hablaba, reafirmando lo que vos decías, me hablaba de la fuerte impronta que dejó en él para dedicarse luego a ser documentalista y demás, haber participado de ese rodaje, que fue un rodaje clandestino, el de Operación Masacre, ¿no?, en el año 1972, digamos, durante la dictadura de Agustín Lanusse. Sí, es muy interesante eso, qué bueno que hayas recuperado eso también, me vienen a la cabeza las palabras de él también ahora. No, lo que iba a decir en ese punto, volviendo al tema más de la coyuntura de activismo en los 90, cine militante en los 90 y demás, bueno, fue un trabajo como, no sé, Pablo, igual vos también intervenís, decir lo que quieras en este punto, pero digo,
ahí lo que tratamos de hacer fue, primero la coyuntura es eso, ¿no? De nuestra investigación, hay que contar como las condiciones de producción en ese punto, yo lo decía antes, fue un trabajo de tesina de grado, en principio para la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Sociales de esta universidad. Entonces ahí, bueno, obviamente había que cumplir con ciertos requerimientos, etcétera, pero también nos, Pablo dice eso. No, solamente leí el chat, me da risa. No, lo que decía es que también, en realidad ahí la idea fue trabajar una investigación donde sería lugar un discurso plural, ¿no? O sea, entonces fue mucho trabajo de campo, un trabajo con, no sé, ya la cantidad de entrevistas, pero pueden haber sido unas 20, 30, quizás estoy exagerando, quizás no me acuerdo, pero es una enorme cantidad de entrevistas en ese punto porque queríamos, o me parece a mí, queremos que los protagonistas, queríamos en ese momento que los protagonistas tomaran la palabra de alguna manera con todos los riesgos metodológicos que eso implica también, eso lo quiero decir, o yo lo diría hoy por lo menos, no sé si en esa época era consciente, pero hay riesgos metodológicos que uno asume cuando trabaja desde ese lugar, ¿no? Me parece en ese punto. Pero bueno, entonces lo que se constituyó fue un trabajo de investigación donde aparece esa pluralidad de voces y de alguna manera, teniendo como referencias bibliográficas, si se quiere, bueno, una propia tesis de la carrera de comunicación, que es la de Máximo Severri, una tesis sobre Enrique Rapp, el periodista, economista comercial desaparecido durante la dictadura militante del PRT, que Máximo la trabajó de esa manera. También el libro de Fernando Martín Peña sobre Raimundo Gleiser, construido también de esa manera. Y en realidad digo Fernando Peña y me olvido de nombrar a Carlos Ballina, ellos dos eran los autores del libro, construido también de esa manera coral, ¿no? Entonces había como un montaje sobre lo escrito que trataba de emular al montaje cinematográfico, si se quiere, audiovisual, para tratar de pensarlo desde la forma. Y fue como el propio trabajo de los, las propias voces de los entrevistados, entre otros integrantes de los grupos que proliferaban en esa época, pero también referentes. El propio Carlos Echeverría, ese fue el momento en que lo conocí, aparece en el libro. Pero a lo que voy es, entonces, desde ese lugar fuimos constituyendo, configurando, articulando algunos ejes de análisis o variables que nos permitían pensar o que nos permitía constituir el discurso de los propios entrevistados y de los propios protagonistas de aquel periodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando Cristian dijo, lo citaba a Remedi y decía esto de, no me acuerdo cómo lo dijo recién, pero entonces estaba esta idea de como la inmediatez, ¿no? Entonces había un eje que estaba como que claramente la inmediatez, era la coyuntura, era la urgencia. Eso era algo central, ¿no? Entonces recuerdo que trabajamos mucho con este concepto de urgencia fuertemente, a la par que como en los grupos o en los colectivos aparecía la recuperación también, como decíamos antes, y eso fue unas características por las cuales terminamos hablando de cine militante nosotros y nos paramos desde ese lugar, digo, recuperaban las experiencias de el colectivo Cine Liberación, ¿no? Con, entre otros, recientemente fallecido Pino Solanas, Octavio Getino, etcétera, y en este caso, y Raimundo Gleiser, justamente, y colectivo Cine de la Base. Entonces, para estos grupos que había hoy, quizá aparece en Argentina por lo menos como medio de perogrullo, casi uno dice Gleiser y todo el mundo lo conoce, o por lo menos todo el mundo que está en ese campo más o menos lo conoce, en parte gracias al libro de Peña y de Ballina, y también mucho más, quizás seguramente en relación a la película de Virna Molina y Ernesto Ardito, que se llama Raimundo, un documental sobre Gleiser, que se estrena el año 2002, se estrena en esa coyuntura también. Entonces, y en parte también a que sus películas vuelven a ser visibilizadas, vuelven a circular, vuelven a exhibirse, entre otras, Los Traidores, la película de ficción, que también fue un rodaje clandestino y fue el año siguiente de Operación Masacre, en el año 73. Pero entonces, digo, estos grupos se reivindican, ¿no? Herederos de aquellos o de estos colectivos, y entonces ahí aparecía para nosotros, por un lado, la necesidad de hacer una periodización del cine documental en Argentina que estuvo fuertemente vinculada a la impronta social. El otro día escuchaba en otro lugar a Nicolás Prividera, un documentalista argentino, una está muy, muy interesante. Por ejemplo, su última película
Para menos de mi punto de vista, Adiós a la memoria es realmente interesante, estrenada en el Festival de Mar del Plata, y también creo que sus otras películas, por lo menos son muy polémicas y muy interesantes a la vez. Entonces él decía que el cine documental argentino siempre tenía esa beta social, esa beta política, pero también aburrida, ¿no? Entonces decía esto, decía medio irónicamente este sketch, este sketch creo que hacía Capusotto de, perdón, lo voy a decir así en estos términos un poco vulgares, esto de acá sí que no se coge, etcétera, ¿no? Como que el cine argentino en documental o social tenía como esa impronta solemne, vamos a decir. No me acordaba de eso desde ese lugar. Entonces, más allá de eso, quiero decir que sí tuvo claramente el cine documental esa carga social y política desde la Escuela de Cine Documental de Santa Fe, o sea, con Raimundo Birri en adelante, fines de la década del 50, ¿no? Con Tire 10, esta película a principios de los 60 en realidad. Entonces hacemos ese recorrido histórico. Tenemos que, digo, decir, ¿no? Como esta idea, son los propios protagonistas los que nos mandan, los que nos reenvían en la historia del cine documental, entonces tenemos que, además que tenemos que pensar los antecedentes, de dónde surgieron estos grupos, cómo surgieron estos grupos, en quién se constituían como, en quién se anclaban como continuadores, pero también de quiénes se diferenciaban, ¿no? Este tipo de cuestiones. Ahí el cine de los 80, al menos en documental, estoy pensando siempre en documental en este punto, ¿no? Aparece como un eslabón suelto. Carlos Echeverría aparece como un eslabón suelto en ese sentido también, porque, bueno, por varios motivos, porque estudia en Alemania, en realidad, él estudia en la Escuela de Cine y Televisión de Múnich, y vuelve a la Argentina, primero para hacer Cuarentena, o sea, es una película que está filmada en una coyuntura increíblemente particular en Buenos Aires, que es, digamos, en realidad está trabajando el regreso de Osvaldo Bayer, ¿no? El escritor Osvaldo Bayer del exilio, él también estaba en Berlín, Bayer, entonces lo filma Bayer en Buenos Aires entre el fin de la dictadura y o antes del comienzo de la democracia, durante la campaña electoral del 83, y después filma esta película Juan, que es con Esteban Buch, el protagonista, además, con todo lo que implica que Esteban Buch, el director actual de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, sea el protagonista de esa película, hablando de o trabajando sobre el único desaparecido que es Juan Germán, que tuvo la ciudad de Bariloche, pero él queda experiencias como Céspedes y Guarini, todo lo que es la productora Cineopo y con Fernández Mouján, con Alejandro Fernández Mouján, quedan como eslabones sueltos en un punto, ¿no? Por lo menos nosotros lo pensamos así. En ese momento nosotros hablamos de un cine autoral, de un cine documental autoral. Esto todo es discutible, obviamente, ¿no? Y también la idea de la recuperación de un cine imperfecto, como era un cine de como un cine de urgencia, ¿no? Como estos colectivos, como el propio Boedo Film, como cine insurgente, como Ojo Obrero, ¿no? Tenían que esta cosa de ir al lugar de los acontecimientos, ir al lugar de los hechos, ir, registrar y editar casi inmediatamente para exhibirlo, que además ahí tenemos toda otra cuestión que es en dónde se exhibían estos materiales, que es otra cuestión como muy interesante, porque estos materiales no se exhibían en salas comerciales, no se exhibían en los cines. Entonces ahí hay algo como también como muy interesante para trabajar, y entonces la idea del cine imperfecto, en esta categoría de García Espinosa, el cubano García Espinosa, con, no, con ese manifiesto de los 60 de por un cine imperfecto, y entonces la idea de un cine de la urgencia, un cine militante o social, político, etcétera, un cine imperfecto, un cine contrainformativo, ¿no? Fíjense, categorías muy de los 70 también, ¿no? Porque Gleiser habla de contrainformación, etcétera. Entonces también se recupera en estas experiencias la idea de la contrainformación. Realmente también ahí hay que pensar un montón de cosas, pero ahora no le estoy dejando hablar a Pablo, así que le voy a dejar hablar a Pablo ahora, pero digo, o podés interrumpirme, ¿no? No hay por qué hacerle caso a este dispositivo fascista de apagar el micrófono, digo, me podés interrumpir tranquilamente, ¿no? En serio, en ese punto, pero digo, lo que me parece ahí como algo interesante es esa cuestión de que de alguna manera todas estas categorías remiten a los 60, 70, remiten a esa época, y remiten también a esa época, digo, porque se perciba el Estado como enemigo claramente en los 90 en Argentina, ¿no? Digo, no se puede percibirlo de otra manera. Eso a mí me parece como algo que es un clima muy distinto de otros periodos en Argentina, digamos, más allá de los posicionamientos políticos que pueda tener cada uno, quiero decir, ¿no? Pero me parece que hay algo muy interesante
también. Entonces, por eso es si bien no es un periodo dictatorial, o si se quiere, en todo caso, la exclusión ya no es política, sino que es económica, hay una proscripción de orden económica, un autoritarismo económico, vamos a decirlo así, en los 90, de esta manera, y no es un autoritarismo político, proscriptivo en ese sentido, pero en todo caso existe la necesidad de recuperar decía, las categorías como esta, ¿no? La de contrainformación, la de comunicación alternativa, ¿no? Retomamos esas categorías porque otra vez los protagonistas nos reenviaban a que estudiáramos, a que pensáramos, a que reflexionáramos sobre este tipo de categorías, ¿no? Así como hacer el vínculo con estos referentes. Sí. Justo con esto que vos decías, ¿no? Digo, una de las cosas que planteábamos al inicio es pensar cómo cada experiencia de comunicación popular, de activismo se da en el marco de una coyuntura particular, y eso nos puede hacer pensar incluso las actuales. Pensar los dispositivos posibles, o sea, cómo nos apropiamos de las redes, los medios, lo que fuere, cómo nos apropiamos también del vínculo con la señora, con el señor, con el pibe que está en el barrio en el que estamos, cómo nos apropiamos de cada una de esas cuestiones y cómo funciona eso en el marco de mayores o menores posibilidades de toma de la palabra. Y en los 90, antes del 2000, un compañero que se sumó ahora recién, Eduardo Balán, ya sostenía que la industria cultural era profundamente antidemocrática y está entre nosotros, así que lo podemos, Eduardo, si andás por ahí, levantá la mano, saludanos, no sé si estás con el bombín o no, sería maravilloso. Eso, quería presentarte y agradecerte por estar. Está también Pablo Russo, que es un compañero que trabajó con nosotros el tema del cine. En esos momentos, el cine documental, el activismo, está sin bombín, Eduardo. Así que muchas gracias, compañero. Te saludamos y presentate vos, que vamos a ir preguntando cosas. Sí. Me parece que tanto para Pablo como para Eduardo, lo que podemos aprovechar es en pensar estas cuestiones. Eduardo también tiene una experiencia de cine, o sea, pero más ya en los 2000. Tienen 2 películas desde El Culebrón estrenadas. Némora, la más reciente, que la fui a ver en San Martín cuando la estrenaron, y El Cuenco también, o sea, vengo invicto en eso. Soy muy fan del Culebrón, además, quiero decirlo, desde que tocaban en los 90 en Sucuchos y en lugares infectos de la Facultad de Ciencias Sociales. Quienes estén cursando sepan que la Facultad de Ciencias Sociales antes era mucho más sana porque permitía este tipo de cosas, que el Culebrón tocara ahí y demás. Pero una de las cosas respecto de la incidencia, respecto de pensar el grupo al que le estás hablando, pensar en la sensibilidad del sujeto al que le estás hablando, era algo que hablábamos hoy con Eduardo en los 90, y Eduardo y al Chivo Di Mario, dos músicos del Culebrón, durante los piquetes, dentro de estas formas de activismo, les pasa algo que para mí es maravilloso, digo, es como para pensar esto, que es que ellos tocaban y más o menos había algo cuando tocaban rock, pero de repente pasaban cumbia y en palabras del Chivo Di Mario, la cumbia era como un latido. Y entonces, como Di Mario era bajista, además, y creo que una de las mejores formas de entender la cumbia es ser bajista, los que son músicos, digo, por la sonoridad, por llevar el ritmo y demás, el tipo le encontró la vuelta. Y no hizo cumbia como quería la industria cultural que hiciera, pero sí empezó a poner en diálogo las estéticas populares con el mensaje que quería dar el Culebrón. Y a mí me parece que este es un lindo punto para empezar a charlar con Eduardo. No sé qué te parece, Eduardo. Y creo que Pablo desde el cine puede aportar cosas parecidas, y desde la estética con las experiencias que trabajó desde la plástica también, en cómo
poner a circular mensajes también. Así que le doy primero la palabra a Eduardo y después a Pablo para trabajar en esa línea. Buenísimo. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todos. Bueno, Cristian, gracias por la invitación. Sí, la anécdota del Chivo Di Mario fue porque nosotros, el grupo nuestro empezó en 1996 y en el 2000 participamos de en el 99 compramos un colectivo y lo transformamos en un escenario ambulante. Hicimos un viaje por Latinoamérica y ese colectivo convertido en escenario terminó siendo como si fuera el comando de operaciones de los cortes de ruta de la ruta 3, de La Matanza, con la FTV, la corriente clasista combativa. Fue un corte de ruta que duró casi 15 días y que, bueno, en el medio hubo lluvia, sol, qué sé yo, eran 3.000 personas ahí acampando a la espera, era en el gobierno de la Rúa. Y ahí unas experiencias con música latinoamericana, veníamos más del rock, pero ya nos habíamos empezado a meter en ese tema. Pero ahí sí tuvimos una experiencia, una noche en particular, que llovinaba, en la ruta, y más allá de que nosotros no era que siempre tocábamos, pero teníamos el sonido del corte, digamos, era el escenario central. Entonces siempre había una especie de radio abierta todo el día. Y veíamos el espectáculo de ver, eran realmente, no sé, tengo la impresión de que eran, no sé, 1.500 personas, no sé, la ruta, todas mojadas, las gordas de los barrios, las señoras, los tipos, todo en el ritmo, en la cuestión de la cumbia y estar bailando tranquilamente debajo de la lluvia mientras esperaban. Era un momento donde los negociadores del piquete habían ido justamente a negociar con el gobierno nacional el tema de la cantidad de planes del hospital de La Matanza, un montón de cosas. Entonces era esperar en ese baile. Ahí sí, ahí tuvimos un contacto con la cuestión de la cumbia que nos hizo apreciarla de otra manera, que es efectivamente un ritmo que se puede bailar toda la noche y que por eso también me parece que hay algo en el pueblo latinoamericano que esa cuestión de que no nos vamos a caer. Es muy difícil que el ritmo de va sosteniendo esa espera y esa lucha, ¿no? Así que sí, nos cambió la vida. De todas maneras, para no idealizar un poco el momento, también hay que, o sea, quiero puntualizar que nosotros no veníamos del tema de la cumbia, que tuvimos un acercamiento a la cumbia desde el que explora los lenguajes latinoamericanos, que por supuesto tuvimos momentos de mucho encuentro, pero que también digamos, Me lo censuraron a Eduardo. Se nos ¿Qué pasó? cayó. ¿Se cortó? Me parece que sí. Sí, suele pasar esto cuando. Sí, ya Ahí sé, está. ahí volvió igual. ¿Estás? ¿Y se sigue escuchando? Te habían censurado. No me digas. Sí. ¿Hasta dónde? Vino un ¿Sigo viejo, hablando, Cristian? sí, obvio, vino un viejo funcionario del Confer a censurarte. Pero bueno, nada. No, que digo que eso, que para no hacer facilismo, ¿no? Nosotros veníamos del rock,
del rock es que tuvimos nuestro encuentro con el tango, con la cumbia, y hicimos ese mestizaje que qué sé yo. Pero no nos sale la cumbia como a los Palmeras, a ponerle, o a, qué sé yo, O a los de Fuego. Quinteto Imperial. Eso, hay otra cosa ahí intransferible, y, y bueno, eso tiene que ver con la cultura popular, la más acendrada, la más. Pero yo, la verdad que cuando vos me dijiste hoy temprano, la cultura, los 90 y la cultura popular, yo hay algo que sí quisiera. ¿Eh? No, que hay algo que sí que me parece que yo diría que de los 90, o por lo menos a mí me quedó como la cuestión de los 90 en el tema sobre todo de la música, y es que en los 90 aparecen dos que pusieron en crisis un montón de temas sobre la música popular y la cultura, el rol de la gente en la cultura, que son, por un lado, el rock barrial, o sea, todas las bandas de rock barrial empiezan a desplegarse en los años 90 y después en los primeros años del 2000, ¿no? Pero toda esa mezcla de rock and roll, de los recitales de los redondos con las banderas de los barrios, de la renga, de lo que muchos periodistas llamaron con asco la futbolización del rock, esos recitales de rock donde de repente la gente era más importante que lo que pasaba en el escenario, casi o empatado. Todo eso empezó en los 90, la invasión de la gente en la cultura de los pibes, de las banderas de los barrios, también de las bengalas, todo ese quilombón, ¿no? Y en la cumbia pasó una cosa rara que fue la aparición de la cumbia villera también, que era una cumbia que, viste, que esa mezcla de esa cumbia correcta, viste, terrible en algunas cosas que narraba, pero que al mismo tiempo ponía en escena una realidad de los suburbios que hasta ese momento estaba digamos en el rincón de las cosas que mejor no nos miremos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, y ese fenómeno me parece que se trasladó al cine, a la televisión, a la cultura de masas. A partir de los 90 empezó a aparecer más en la televisión, en el cine y en todos lados el conurbano, por ejemplo. Edu, justo con Y eso. nosotros somos hijos de esa transformación, porque el grupo nuestro nació ahí, nació en finales de los 90 y entrado los 2000, ¿no? Justo nos tirás un pie con esto. Pues nosotros venimos Pero viendo. cumbia villera, rock barrial, fueron un terremoto en la forma en que veíamos el encuentro entre y el público. Y la industria cultural me parece que eso es lo que decía
Cristian, que decíamos nosotros, mostró que estaba muy limitada para entender lo que estaba pasando. La industria cultural solo veía un negocio y estaba pasando algo que era muchísimo más que un negocio. Y el fruto de todo eso es, me parece, un final trágico de todo eso es Cromañón, ¿no? Pero me parece que en los 90 para mí me marcó mucho esas cosas como mucho de esos años. Y ahí, Eduardo, nos tirás un pie con lo que vos contás para abrirle también micrófono a Pablo Russo, desde una cuestión que es, estamos bien, ¿me escuchás, Eduardo? ¿Estamos bien? Nosotros te escuchamos bien, ahora te... Bueno, nada, que decía que nos tirás un pie muy bueno para hablar con Pablo Russo. Está también un compañero que no sé si se conocen entre ustedes, en algún momento se tiene que conocer, o se tenía que conocer, que es Ariel Ogando de Guairuro, que es una experiencia de comunicación popular de Jujuy. Y si no se conocen, Eduardo, me acabo de poner muy feliz por propiciar ese encuentro. Y nada, también Pablo, que viene laburando y venía laburando en cuestiones ligadas a... no, me parece que estás baneado. Maxi, ¿le escribís por chat? Así... Bueno, nada, me parece que Eduardo tiene como un delay, pero lo que venía diciendo para mí es súper claro y está buenísimo. Y le tira un Pablo a Pablo, le tira un centro a Pablo, que tiene que ver con las experiencias de lo urbano, de lo suburbano, que eran formas de expresar la subalternidad que de algún modo discutieron con el cine también, tanto con el nuevo cine argentino como con el cine militante de los 90, que tomó otras estéticas, otras formas y que se apropió también de otros dispositivos. Me parece que en esa línea está bueno que no es solo el documental, sino los recursos, las picardías que tenía el nuevo cine argentino, que también las tomó el cine militante de los 90 o el videoactivismo de los 90. Me gustaría que nada, profundices por ese lado, Pablo. También lo trabajaste por el lado de la estética vos, eso. Digo, incluso con las experiencias prácticas que llevaste adelante. Sí, bueno, no sé ahí cómo están las comunicaciones. Yo saludo al compañero de Guairuro, que es uno de los grupos que nos quedó fuera de la investigación con Maxi, y también a Eduardo, que hace muchísimo que no lo cruzo, que bueno, en esas fiestas de sociales obviamente, y en otras que organizábamos con Rock and Roll del País, con Inti Raymi, Juan Arás y Martín Petroni, hacíamos fiestas en las que a veces caían Culebrón a tocar. Como dijo Cristian al principio de la clase, tenía pelo en esa época, así que es como que ahora somos otras personas. Y bueno, me gusta, no quise ir antes porque sé lo engorroso que resulta estar en la modalidad virtual para algún intercambio de cuestiones que tienen que ver más con el lenguaje corporal y esas cuestiones que... Pero bueno, ese mensaje es para Eduardo. A mí me escuchan bien. Bueno, esto digo que a la vez nos da esa posibilidad, ¿no? Desde Colombia, desde la Patagonia, Buenos Aires o en mi caso desde Paraná, en la capital de Entre Ríos, donde estoy ahora, en una radio comunitaria. Y digo también esto porque para pensar el tema de algunas cuestiones que vienen también desde ese momento y desde pensar la contrainformación o lo alternativo también en relación a la comunicación que se puede dar
muchísimo más allá del audiovisual, por supuesto, como el caso del Culebrón, con toda una propuesta y una apuesta cultural en territorio. Y bueno, a lo que dijo Maxi, a mí, bueno, me despertó un montón de recuerdos, obviamente, ya lo contó todo, nuestra investigación, así que básicamente lo que quería agregar respecto a esto, o comentar por ahí algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con esto que dijiste, Cristian, de Remedy, del tema del montaje. Era Remedy el que decía que la velocidad del montaje se va modificando la capacidad de reflexión con esa velocidad del montaje. Uno de las variables que nosotros veíamos, por ejemplo, para pensar el activismo y la cuestión, sus cruces con lo artístico, era el tema de la urgencia en ese momento. La urgencia era como una variable muy determinante incluso en la calidad de los materiales, porque, y también para quienes tenían una visión crítica del hacer de estos grupos, porque había quienes cuestionaban algo que se dice en general del cine militante y también de los grupos que refuerzan mensajes para determinado público, que es como convencer a los convencidos, ¿no? Esta era una de las críticas fuertes que me parece que está buena tomarla, porque quienes pensamos, investigamos, reflexionamos sobre este tipo de prácticas, también podemos ver las formas de intentar romper ese cerco de nuestro público cautivo que tenemos. Digo tenemos también pensando en donde estoy yo, en una radio comunitaria. Y bueno, el tema de urgencia es una variable importante, porque uno no puede trabajar con el tiempo, la reflexión, la comodidad y la energía como para generar un producto que podríamos pensar de calidad, que vaya más allá del simple representación de lo que acaba de pasar. Y esto también es algo, me parece interesante, que en ese momento, cuando nosotros encaramos la investigación de este cine militante del nuevo siglo, ahí en la bisagra, y por eso le decimos cine, porque estaba en esa bisagra, si bien el dispositivo técnico mayor utilizado, como dijo Maxi, era, por ahí se puede relacionar más con el videoactivismo, ellos se consideraban todos herederos y herederas de esas tradiciones anteriores, de Gleiser, de Solana, Getino. Ahí todavía no había explotado la virtualidad. YouTube, o sea, Internet existía y todos teníamos mail, y a lo mejor había lo que se llamaba la front page, ¿no? Así como una especie de presentación de algo, una especie de tarjeta en Internet, pero no había mucha interacción ahí. Ni siquiera era masivo el acceso a Internet. Sí, Indymedia fue de los que más exploró en ese sentido, tenés razón, Maxi, pero digo, YouTube ni siquiera existía recién 2004, 2005, empezó como... Digo, todos estos grupos no tenían su material subido a la web, por ejemplo. A lo sumo tenían un catálogo, como Veo Film, que tenía una página donde contaban quiénes eran y qué películas habían hecho, pero no se podían ver sus películas. Es decir, todavía había una cuestión de que había que ir a una proyección o conseguir la copia, digamos, pero no es que como hoy en día, sentados acá, podemos acceder al material. Y eso también me parece que incide la cuestión de dónde se proyectaban esos materiales. Pablo, te interrumpo un segundito, te agradezco mucho que me permitas la interrupción. Nada, justo iba a ir por ese lado también. Había que pensar y había que trabajar mucho la cuestión de la distribución. Digo, la reflexión sobre la distribución de los materiales producidos y la reflexión sobre el dispositivo era una cuestión muy fuerte en eso. Y nada, tanto Eduardo como Ariel de Guairuro, como otras experiencias, en el momento en el que generaban un mensaje, lo pensaban también en el marco de cómo iba a ser distribuido, por dónde iba a circular.
había una reflexión sobre la materialidad de los dispositivos por los que circulaba, que hoy esos dispositivos están en manos de la industria. Digo, son las redes, es YouTube, son las corporaciones las que definen en qué momento y en qué lugar colgamos nuestros mensajes. Ahí hay una diferencia muy interesante para quienes trabajen los activismos de la actualidad. Digo, ¿qué canal alternativo, realmente alternativo, existe hoy? Es un punto muy, muy interesante. Y por otro lado, las experiencias de los 70 y no de los 80, como bien decía Maxi, ¿no? Como ese cisma que se produce entre los 80, entre los 70, o sea, ese puente entre los 60, 70 y los 90, y olvidar las experiencias de los 80, tanto en el cine como en otras cuestiones. Me parece que es otro punto, digo, para explorar. Sí, ahí habría que ver, perdón, hay un poco el cruce entre lo alternativo y lo masivo, tal vez, porque las redes pueden ser masivas, pero bueno, pueden no generar una comunicación alternativa necesariamente. Y también habría que ver qué sentido tiene hoy una proyección en una asamblea, en una fábrica ocupada, para 15 personas, digamos, que son los mismos que aparecen en pantalla, digamos, hay una duplicidad. Pero en ese momento, bueno, también está el calor de los acontecimientos, ¿no? Era el 2001 y lo posterior, y eso también generaba una necesidad de hacer, de mostrar y de ir aprendiendo con la práctica, porque muchos grupos, algunos, como dijo Maxi, venían de los 90, pero otros empezaron a surgir de lo que estos grupos de los 90 transmitían, como por ejemplo Mascaró Cine Americano, que viene de la Universidad de las Madres y sus docentes fueron los Cine Insurgente y otro tipo de grupos que les enseñaron a usar la herramienta y ellos salieron ya con una idea concreta, que era hacer una revisión histórica de la historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del ERP en la Argentina, y a partir de eso generaron una serie de documentales durante una década más o menos, que tiene su punto cúlmine, incluso entrando en la industria, entrando en el mercado, en la exhibición con estrenos y demás, con esta película Seré Millones, porque eso me parece que es interesante para ver el recorrido de estos militantes o directores comprometidos con grupos, cómo se van después, algunos se van ganando la vida con su trabajo, digamos, necesitan del Estado, necesitan financiamiento, necesitan circuito de estreno, y Seré Millones presenta un documental muy interesante porque pone en juego algunas estéticas que tienen que ver con el humor, por ejemplo. Esto que decíamos que es tan solemne, la cuestión documental argentina y social y política. Bueno, en Seré Millones hay un juego muy entretenido entre quienes se ven en pantalla, entre los dos protagonistas que son dos viejos militantes del ERP que participaron del asalto al Banco Nacional del Desarrollo a principios de los 70 y hay actores que vienen a interpretar sus papeles, ¿no? Esta mixtura. Bueno, digo, esto también con el correr de los años. Y algo que no quería olvidarme era de Humberto Ríos, porque ahí nombramos a Gleiser, a Solanas, a Getino. Y Humberto Ríos, el negro Ríos, napoliviano, nació en Bolivia, vivió en Argentina, fue como una bisagra, no solamente entre esos dos momentos históricos del cine militante, sino incluso entre diferentes grupos, muy diversos políticamente. Él fue docente de Raimundo Gleiser y a la vez fue su camarógrafo en México, La Revolución Congelada, que filma en 1970, y a la vez de ser camarógrafo de Raimundo Gleiser, Humberto Ríos fue integrante de una de las cédulas de Cine Liberación con Solanas y Getino. Entonces, estos cruces también que se dan en los saberes, al igual que lo que contaban ahí al principio de Operación Masacre,
con Echeverría, ¿no? Ahí hay como algunos puntos de contacto muy interesantes, porque Humberto Ríos formaba parte, en el 2003, del grupo del colectivo Quino Nuestra Lucha, que sobre todo seguía lo que era la toma de Bruckmann, de la fábrica Bruckmann en el barrio de Once. Y Quino Nuestra Lucha era uno de los colectivos formados por diferentes cineastas, entre ellos Mirna Molina y Ernesto Ardito, pero que estaba bastante manejado por Contraimagen, que era el grupo de cine del PTS. Y bueno, trotskistas, Humberto Ríos, que venía del peronismo. Había como una mezcla muy interesante que hasta replicaba lo asambleario que ocurría también en varios barrios y plazas, ¿no? Una pastillita, no la quiero, sí. una entrevista cuando ya estaba en la Universidad del Cine, Humberto Ríos ya era docente, planteaba que el objetivo de él era generar cineastas que tengan la valentía de hacer su corazón una lanza de fuego. Tenía esas miradas así poéticas sobre el cine que nosotros le íbamos a preguntar por los dispositivos, y el tipo nos contestaba esas cosas, ¿no? Entonces uno se quedaba así dando vueltas sobre su propio eje diciendo, no, pero los encuadres, y el tipo decía, eso se aprende en el hacer, pero la sensibilidad sobre la sensibilidad con el pueblo no se reemplaza con nada. Una entrevista que le hicimos con Javier Campos hace un montonazo de tiempo, yo también tenía pelo y eso, y cintura y todo, ¿no? Que teníamos antes, y nada, impresionante. Sí, y hay otra cosa que me parece que tiene que ver, y esto le da pie, por lo que venías hablando, a Ariel, y fue Ariel, yo voy a reconocer que fue Ariel el que me permitió pensar eso, que tiene que ver con el modo en el que se entendían y se entienden. Eduardo, muchos de los realizadores, muchos de los activistas, del modo en el que se entienden respecto del campo estético en el que están. Una vez hablando con Ariel, él nosotros hablamos, bueno, si sos activista, si sos artivista, y Ariel me contestó, yo soy un laburante de la cultura. Y después, todo lo demás está en un plan secundario. Y me parece que esa dimensión, como decía Maxi hoy, esa dimensión de laburante, esa dimensión de trabajador de la cultura, y de reflexionar sobre su propia labor, sobre su propio hacer, con sus manos, con su cabeza, desde la idea del trabajador, es muy, muy interesante. Así que nada, en eso te doy el pie, Ariel, y te pregunto cómo, desde esto que venís viendo, cómo fueron los 90 para un grupo de cine militante, de activismo en Jujuy, porque no es lo mismo estar en Cuartel Quinto ya, que Eduardo tuvo después un trabajo ya en Moreno y demás, no es lo mismo estar en San Martín o en Varela que en Ciudad de Buenos Aires, pero tampoco es lo mismo estar en Jujuy y hacer intervenir en la cultura desde Jujuy. Así que nada, te agradezco mucho y te doy el pie para que te presentes y intervengas. Y si les parece, después abrimos a rueda de preguntas, si quieren por chat o van pidiendo la palabra y los anoto, como prefieran. Bueno, antes que nada, gracias Cristian por la invitación, la verdad que es un gusto, compañeros y compañeras, estar acá, poder aprender y escucharlos y contar un poco lo que hacemos nosotros. Y lo que escuché, anotando, tiene que ver con mucho de lo que vivimos. Nosotros con Guairuro Comunicación Popular nacimos en los 90, en el año 94, este año cumplimos 27 años de laburo acá en la provincia de Jujuy. Nacimos en el contexto de
las políticas de ajuste, digamos, del gobierno neoliberal del presidente Menem, que particularmente tuvieron un impacto demoledor en las provincias, ¿no? Recordemos que en diciembre del año 93 había sido el santiagueñazo y en abril del año 94 surge el jujeñazo, digamos que es una sucesión de caídas de gobernadores en Jujuy, producto de la lucha del Frente de Gremios Estatales, que en ese momento estaba encabezada por el Perro Santillán. Nosotros éramos estudiantes de antropología, en realidad no teníamos una mirada desde el cine, sí desde la comunicación popular, y desde la comunicación popular trabajábamos, digamos. Hacíamos cartillas de qué hacer en caso de detención, teníamos una revista que se llamaba Guairuro, o sea, no solamente trabajábamos en la parte audiovisual, que básicamente lo audiovisual era registrar con modestísimos equipos VHS y hacer algunas piezas audiovisuales por medio de video urgente que de alguna manera trataban de visibilizar las luchas que estaban dando en la provincia, porque recordemos que estaba bastante, digamos, si hoy es difícil, en ese momento era mucho más, porque yo escuchaba ahí, por ejemplo, del tema de la exhibición, que era un problemón, ¿no? En ese momento, la exhibición de las producciones audiovisuales. Básicamente transitaban sindicatos, universidades, centros culturales, ¿no? Espacios de la militancia en general. Y recordaba, por ejemplo, algunas cuestiones que cuando íbamos a buscar solidaridad, porque caían compañeros en cana, qué sé yo, eran vía fax, digamos, que parece algo de la prehistoria, ¿no? El fax, buscábamos los fax, que era lo más urgente, digamos, era la forma que teníamos de acceder a la solidaridad vía fax. Y después, nada, cuando conseguíamos un proyector era un golazo, si no eran con televisores, difundiéndolo con un televisor de 20 pulgadas y en sindicatos y en distintos espacios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que lo que están contando, incluso las experiencias que tienen que ver con Indymedia, que también fue una experiencia interesante y en la que participamos en su momento y con articulación pasado el 2001 con otros grupos, digamos, de videoactivismo que también nos vinculamos y empezamos también nosotros a trabajar en otro tipo de, digamos, de problemáticas, ¿no? Porque comenzamos básicamente con los trabajadores estatales y posteriormente empezamos a vincularnos con otro tipo de... O sea, nos venían a pedir que registráramos otro tipo de luchas y de planteos que tenían que ver, qué sé yo, con las luchas campesinas, con los movimientos de trabajadores ocupados, con el movimiento de derechos humanos, en fin, con qué sé yo, trabajadores de organizaciones comunitarias, barriales, acá de la provincia, en fin, nos fuimos ampliando, digamos, como el arco del abordaje audiovisual y del registro. Y ahí también fue como que dimos un paso en ese momento en una de las patas que seguimos desarrollando ya de los principios de este ciclo, que tiene que ver con la capacitación. Nos dábamos cuenta que no podíamos, digamos, de alguna manera registrar todo lo que nos pedían y que nos parecía muy importante enseñar el uso de las herramientas para que los compañeros y compañeras pudieran contar sus propias historias y sus propios relatos, ¿no? Entonces, en ese momento ya se estaba de alguna manera abaratando la tecnología. En ese momento estaba toda la tecnología digital, con los cassettes mini DV, con pequeñas cámaras que se podía acceder de relativamente bajo costo, y hoy tenemos un celular que podemos hacer unos registros increíbles, pero en ese momento ya era el poder acceder a ciertas cámaras más económicas que filmaban en digital con relativa calidad, era interesante. Entonces nos parecía interesante que las distintas organizaciones puedan registrar y contar sus propios relatos. Entonces empezamos con una instancia de capacitación y también empezamos a pensar en esto que tiene que ver con lo que estaba hablando el compañero antes, que tiene que ver con la difusión, ¿no? Y con cómo hacer para llegar. Y entonces en ese sentido primero generamos una muestra internacional de cortometrajes, ¿no? Que era un espacio lo suficientemente amplio para abordar distintas temáticas. Esta muestra internacional de cortometrajes se llama Jujuy Cortos y este año cumple su 20ª edición, ¿no? Y esa muestra de cortometrajes también nos permitía vincularnos con un montón de actores dentro de la producción audiovisual que eran sumamente interesantes. Entonces, para definir como Guairuro Comunicación Popular, trabajamos en esas tres áreas: en producción, en capacitación y en difusión y de alguna manera de fomento, ¿no? Eran como las tres patas que seguimos trabajando al día de hoy. Eso por un lado. Por otro lado, también lo que escuchaba, digamos, que contaba en el caso de
Fernando Kirchmann y Cere Millones, que me parece que es una experiencia sumamente interesante, porque Fernando también atraviesa la militancia y va de alguna manera en la búsqueda de otros públicos y otras pantallas. Me parece interesante. Y en el caso de Guairuro, nosotros siempre la comunicación popular o comunitaria en algunos casos es simpática mientras sea periférica, marginal, ¿no? Pero cuando empezás a querer disputar ciertos espacios de la producción audiovisual, ya no sos tan simpático, ya no sos tan piola, ¿no? Entonces ya le rompe un poco las pelotas. Porque, digamos, Cristian hablaba de esto de sentirnos laburantes. Nosotros nos sentimos laburantes de la cultura. Tiene que ver con esta postura de la comunicación popular como una forma de producción subalterna, y también tiene que ver con la posición clasista, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces, en ese sentido, nos parece que nosotros nos paramos en ese escenario. Pero por otro lado, también, la disputa tiene que ver en términos simbólicos, ¿no? Esto de que los artistas o los que reciben guita son esas personas que tienen como un haz de luz que los ilumina y que son particularmente talentosos porque nacieron así, y nosotros, digamos, nos parece que eso es una mentira grande de una casa y que nosotros tenemos que ir en disputa, primero de esos recursos, digamos, ¿no? De esos recursos que generalmente son del Estado y que es un territorio en disputa el Estado. Entonces a nosotros nos parece que también hay que ir en busca de eso con todos los compañeros que producen audiovisuales en todo el país, ¿no? Porque hay un montón de experiencias sumamente valiosas. Básicamente significa ir en disputa de los recursos que quedan generalmente en Capital Federal y zonas aledañas, ¿no? Pensemos que hasta hace algunos años, alrededor del 80 o 90% de recursos por el financiamiento público quedaban en Capital Federal. Entonces, la producción federal era bastante modesta. A partir, digamos, de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, una serie de políticas de fomento en términos federales que sirvieron para achicar, por un lado, la brecha tecnológica en los distintos grupos, pero también para que las distintas provincias puedan contar sus relatos, ¿no? Entonces, tanto en ficción, animación o documental, hubo planes de fomento que de alguna manera hicieron posible que emerjan estos nuevos relatos y que nosotros también participamos de eso. Y tiene que ver esto con, como planteaba en el caso de Cere Millones, de buscar otras pantallas. Nosotros hemos producido para Encuentro, hemos producido para Paca Paca, para Deport TV, hemos emitido nuestros trabajos en la televisión pública. O sea, nosotros consideramos que hay que tratar de ocupar la mayor cantidad de pantallas. No creemos, hemos coproducido con Venezuela, digamos, con el canal cultural educativo Vive, hemos emitido nuestros trabajos en distintas pantallas, porque consideramos que la comunicación popular no tiene que ser marginal, sino que tenemos que ir a disputar esos espacios, ¿no? Y también, por supuesto, participar y fortalecer todas las experiencias de televisión comunitaria, los nuevos canales que puedan surgir así como las televisoras regionales, pero sí no dejar ese campo vacío en términos de disputa, ¿no? Porque a mí nos parece que también está la disputa simbólica. ¿Es sencillo? No, es dificilísimo, ¿no? O sea, no es una cosa fácil. Nosotros consideramos que es una cosa, es como David contra Goliat, no es una cosa de pelear como se pueda, pero tampoco creemos que hay que dejar de dar esa batalla. Entonces, en ese sentido, nos parece que también... Ustedes me dicen si me estoy yendo, ¿no? Yo estoy contando como cosas muy generales y me fueron disparando en función de las cosas que fui escuchando, que me parecían interesantes por ahí contar. Y entonces, en ese sentido, estas cuestiones que tienen que ver con el videoactivismo, nombraron a Artito y Molina, que me parece que son, digamos, genios, digamos, dentro de la producción audiovisual. Nosotros somos compañeros, lo queremos mucho y sentimos que tienen una estética, han marcado, digamos, una estética particular desde su producción comprometida y militante, que nos parece que son sumamente rescatables, ¿no? Entonces, ahí hay como un montón de compañeros de experiencias que demuestran, así como demostraban antes, ¿se acuerdan de que antes de que surja Encuentro, la disputa era de que todo lo que produce el Estado es berreta, de mala calidad, aburrido, eso? Encuentro, de alguna manera, pone en crisis ese discurso, porque se demuestra de que del Estado se pueden hacer un canal de calidad, con contenidos que sean educativos, potentes, ¿no? Abordando una serie de temáticas que hasta ese momento no eran tratados, pero que sean tratados de manera creativa por nuevos realizadores. O sea, y entonces en ese sentido me parece que también la emergencia de realizadores y de estos planes de fomento sirvieron para poner sobre el escenario un montón de experiencias de comunicación de distintos lugares del país, que nosotros creemos que, bueno,
que el macrismo ha sido un golpe muy potente, ha sido un golpe difícil, pero que bueno, que estamos tratando de recuperar los pedazos, digamos. Igual ahora no es que estemos bárbaros, te digo, ¿no? Estamos bastante muertos y resistiendo. Acá en la provincia tenemos una experiencia neoliberal, digamos, como el macrismo más derechoso, como la experiencia de Morales, y seguimos resistiendo, y encima la pandemia no ayuda. O sea, hay como una serie. Pero de alguna manera, la idea es que en este nuevo escenario que tiene que ver con otro gobierno, se pueda reactivar de alguna manera y se pueda seguir generando algún tipo de oxígeno para este tipo de experiencias, ¿no? Que me parece que son fundamentales. Por ahí, Ariel, yo te quería preguntar, ¿qué tal? Buenas noches, te saludo además. Pero te quería preguntar en relación a la trayectoria de Guairuro, la trayectoria del grupo, ¿qué diferencias ves justamente con los orígenes, con aquel momento? O sea, ¿qué diferencias ves con los 90, con aquel momento fundacional, original del grupo, con respecto a lo que es el derrotero posterior, que lo venías contando ahora recién, y que quizás va, no sé si en la dirección de una mayor profesionalización, no sé si decirlo así, pero digo, ¿cómo ves la diferencia y también a la distancia, ¿no? La trayectoria de Guairuro entre aquel momento, o sea, el neoliberalismo menemista, etcétera, en los años 90, no solo contextualmente, sino también dentro del grupo, ¿no? ¿Cómo funciona para vos? Y son momentos muy diferentes, digamos, ¿no? Pasaron 20 y pico de años y son momentos muy diferentes, digamos. Yo creo que ahora, digamos, en ese momento sentíamos que era mucho más difícil producir contenidos audiovisuales, generar algún tipo de visibilización de esos contenidos. Qué sé yo, nosotros hacíamos un material en VHS y lo presentábamos en una asamblea de ATE o del CEON, qué sé yo, iban 120 cumpas y daban mortales, ¿viste? Por ahí. Entonces, ahora lo pasás en alguna plataforma y por ahí alcanzás un par de miles de vistas en un día, o sea, son como distintas realidades, si se quiere, de lo que veíamos en ese momento. Y era una etapa también de aprendizaje. En ese momento trabajábamos como te decía, con varias herramientas a la vez, ¿no? Teníamos una revista que también la gráfica en ese momento era como importante, teníamos cartillas de qué hacer en caso de tensión, qué es la flexibilización laboral, o sea, cuestiones que trabajábamos en la asamblea de trabajadores, había como una serie un cóctel de herramientas que te diría que hoy no sé si sería posible hacerlo. Disculpen, pero me están llamando, me voy a apagar. Bueno, no sé. Y de alguna manera lo que me parece a mí que como interesante, digamos, de plantear esos momentos fueron como momentos de mucho desafío, como momentos en los que nos planteábamos situaciones en las que me está matando esto. Disculpe, compañero. Digamos, la sensación que uno tiene es que cuando recuerda, digamos, con cierta candidez, esos momentos éramos estudiantes de la Facultad de Humanidades, yo estudiaba antropología y otros compañeros venían de otras experiencias también universitarias, la sensación era de estar aprendiendo todos los días. Hoy lo que uno observa es que se expandió tanto la posibilidad de acceder al aprendizaje de herramientas. Ahí nos mencionaban, qué sé yo, Cine Liberación, Cine de la Base, todas esas experiencias fueron como las experiencias sobre las que uno se apoyaba o los materiales que uno veía en VHS para aprender de lo que era el cine militante, ¿no? Entonces nosotros hoy tenés la posibilidad de googlear un poco de material y tenés 800 millones de videos para poder ver, que querés aprender a editar en alguna aplicación, pones en YouTube y te podés, o sea, hay una facilidad al acceso de ciertas informaciones que me parece que también son importantes en el día de hoy, que no son tan desdeñables para los nuevos grupos que vienen trabajando, ¿no? A mí me parece que es como diferente. No sé si respondo, Maxi, lo que me estabas planteando. Y al mismo tiempo, sí, muy claro. Respondes eso, Ariel, y al mismo tiempo nos das pie para la primera pregunta, la de Gina, en el desafío de pensar lo masivo y lo alternativo.
y la idea de la fractura, ¿no? De la fractura generacional del ir a buscar en los 70 y eso que se perdió en los 80, ¿no? Como que en Argentina los 80 son una década que no parece no haber producido nada, lo digo muy apresuradamente, yo no digo esto, pero no haber producido nada en torno de la militancia, como que de los 90 se fue a buscar a los 70 las experiencias y no en los 80 donde había alguna serie de materiales. Pero en la cuestión de lo masivo, lo alternativo, me parece que venías respondiéndolo y a brisa que por ahí puedan Pablo y Eduardo también hacer alguna intervención. Y después te pregunta Mariana Carrizo a vos, Ariel, el repertorio de acción, ¿cuáles son las temáticas generales que trabajan? Etnicidad, género, clase, cómo se van desarrollando. Y a mí me gustaría que también lo trabaje Eduardo, porque me parece que el modo en el que el Culebrón trabaja las cuestiones de etnicidad, de género y demás son interesantes también, como para debatir esto, para charlarlo. Te puse una difícil, Eduardo, 1000 puntos, me parece que está buena. A ver, con respecto a cuáles son las temáticas que abordamos, y la verdad que son sumamente diversas, ¿no? O sea, después les paso un link de algunos materiales que están colgados, hay más de 200 piezas audiovisuales colgadas. Hay de todo un poco, digamos, hay cuestiones más urgentes que tienen que ver con movilizaciones, con luchas de los trabajadores estatales o campesinos o movimientos de trabajadores ocupados. Después tenemos toda una línea de soberanía alimentaria. Hay una serie que pudimos, la pasamos este fin de semana en el canal IP, que es un canal que acá no vemos, pero que un canal nuevo, no sé, que está saliendo ahí por Flow, DirecTV, por televisión digital, y que están pasando algunos materiales nuestros. Tenemos también cuestiones de derechos humanos. Hemos trabajado con madres y familiares de detenidos desaparecidos acá en la provincia de Jujuy, hicimos 2 documentales, trabajamos con la asociación Madre de Plaza de Mayo, creo que ahí lo conocía a Cristian, si no me equivoco, en su momento en la Casa de las Madres, proyectando un trabajo, creo que cumplíamos 15 años, si no me equivoco, en la Casa de las Madres, y presentamos ahí algunos videos nuestros. Nadie olvida nada. Justo en claro, y habíamos llevado a Eve ahí a presentar algunos materiales nuestros, y después trabajamos con cuestiones de campesinado, pero también con cuestiones que tienen que ver con la música, con la cultura, con celebraciones populares, con la historia, con, no sé, digamos, hay una multiplicidad de temáticas, ¿no? Con cuestiones de género. Ahora, digamos, hemos incorporado como un producto de la realidad que estamos atravesando. Nos parece importante también que las compañeras de Guairuro tomen un rol, digamos, relevante, y también creemos que tiene que haber como cierta paridad. Entonces ahora en todos los talleres de Guairuro que generalmente damos desde acá de la provincia de Jujuy, incorporamos un módulo de género, digamos, porque nos parece que también es importante ir incorporando y aprendiendo nosotros mismos, digamos, ¿no? Que venimos de otra generación y que por ahí en ese sentido somos ignorantes, realmente estamos aprendiendo muchísimo. Entonces, las temáticas son como muy diversas. No sé si, Mariana, si te... Bueno, Eduardo, te extiendo la pregunta también sobre la cuestión de la etnia, el género, cómo se vienen elaborando y cómo se piensan en el conurbano, que es interesante eso. Y después sumo otra pregunta que es cómo se da la relación con los movimientos y las organizaciones. Vos de algún modo ya lo planteaste un poco, Ariel, y ahí pensar la instrumentalidad. O sea, ¿para qué hacemos esos materiales? ¿Para qué los producimos? Hacemos esta pregunta y después les agradecemos muchísimo, y si les parece, a todo el grupo, hacemos un corte, o sea, los despedimos a Pablo, a Ariel y a Eduardo. Maxi, si podés sacar una captura de pantalla, porque
lo voy a subir en mis redes muy feliz a esto. Y como grupo hacemos un corte, nos tomamos 15 minutos para cambiar el agua del mate, ir al baño y demás, y seguimos. Y te peinás también. Dale. Eduardo, todo tuyo. Dale. Lo que estaba pensando es que por ahí si se escucha mal, capaz que avísame y corto la cámara. Y por ahí ayuda, ¿no? ¿Se escucha bien? Se está escuchando bien ahora. Muy bien. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha? Ah, bueno. Bueno. Estoy con delay. Bueno, voy a cortar la cámara, total, mucho no se pierdan. No, bueno, sí, un poco respecto de la pregunta que hacías, Cristian, de la diversidad de materiales y los temas de género. Nosotros, a ver, el desarrollo del culebrón timbal tiene como una nos fuimos aquerenciando ahí un poco en Cuartel Quinto, en Moreno, desde una experiencia que primero que nada trató de ir a la construcción de redes culturales comunitarias. Tuvimos varios años haciendo festivales en los barrios, en donde, de 1 o 2 días, en donde interactuábamos con los clubes de fútbol, con la sociedad de fomento, en festivales que se llamaban Aguante la Cultura, que duraban 2 días, pero que para nosotros tenían el objetivo de que iban dando forma en esas comunidades a algo que nosotros consideramos medio clave en ese momento, que eran las redes culturales barriales. Y en base a ese movimiento fue que fuimos tratando de ir creando como una estética y un tipo de comunicación. Entonces después con el tiempo esas redes barriales tuvieron un diario en común que se llamó La Posta Regional, un diario que salía cada 2 meses y que tenía ahí, bueno, es un poco lo que contaba Ariel, mezclábamos el tema de la historieta, la fotonovela, hacíamos murales didácticos con distintos temas que tenían que ver con lo juvenil o con las cuestiones de género o la cuestión de la economía popular. Entonces fuimos encontrando el destino del culebrón timbal en ese camino de crear herramientas y lenguajes para la promoción cultural comunitaria. Ahí se mezclaban los conflictos sociales, o sea, aparecía cada tanto algún conflicto puntual, pero la materia de laburo más cotidiana era concretamente las experiencias, los procesos culturales barriales en cada lugar. Y bueno, y qué sé yo, ese fue el camino que hicimos y en el que bueno, o sea, hoy por hoy, ahí en Cuartel Quinto tenemos una radio comunitaria, una escuela popular de arte para los pibes, los jóvenes de ahí del barrio, y una serie de actividades que hacemos medio cotidianamente ahí con la gente. Con el agregado de que cada 5 o 6 años sacamos alguna producción que combina el cine con la música o con el teatro, ¿no? Que son las que vos mencionaste. Pero bueno, yo un poco para hablar del tema de la relación con los movimientos, las organizaciones, y también para dejar un puntito para la polémica o para la provocación, ¿no? Yo tengo la impresión de que hay un ciclo de un tipo de comunicación popular y comunitaria que está
tocando a su fin, ¿no? Que está tocando a su fin. Me parece que la comunicación popular y comunitaria tiene sentido en la medida en que comunica un proceso revolucionario, ¿no? Y en esa clave es como que todavía, digamos, en la situación en la que estamos, la multiplicación de acciones comunicativas en cada una de las poblaciones y de los barrios y de los lugares es como que tiene un límite, ¿no? Y es como que, digamos, estamos un poco desafiados a ver cómo la comunicación popular, comunitaria en Argentina, forma parte en los próximos 10 o 15 años de un proceso de cambio que tiene que ser muy fuerte, porque me parece que una de las cosas que mostró la pandemia es que en la Argentina lo que está mal no es tal o cual cosa, es el modelo de desarrollo en sí está mal. O sea, cuando yo empecé con el Culebrón Timbal, era un tipo, Eduardo Balán, que sé yo, era un tipo que estaba orgulloso del conurbano, me gustaba el conurbano y lo disfrutaba. Y ahora no es que no lo disfrute, pero también tengo la certeza de que el conurbano bonaerense, con sus 13 millones de personas hacinadas, comiendo comida berreta, viajando como animales, en zonas geográficas completamente contaminadas, precarizados laboralmente, todo ese modelo de desarrollo está tocando un límite que debe ser cuestionado. Y ese cuestionamiento tiene que ver acción. O sea, el movimiento popular argentino necesita relocalizar a 7 u 8 millones de personas en el resto del territorio argentino para poder discutir otro modelo de desarrollo. Y lamentablemente ese proceso estruendoso que hay que hacer de cambio hoy no aparece en el horizonte. Y entonces lo que nos queda es ser los enfermeros y los cronistas de un gran quilombo que no tiene destino, ¿no? Entonces, qué sé yo, a mí me parece que esa es un poco la clave de cómo la comunicación popular y la comunitaria, la cultura comunitaria, puede ser una palanca para discutir otro modelo de desarrollo para la Argentina. Ahí nosotros estamos haciendo un pequeño intento, es una gota en el mar, ¿no? Pero el año que viene nosotros vamos a abrir una escuela primaria que se llama 1000 Pueblos Jóvenes y en donde vamos a intentar que con el tiempo sea una secundaria y que esa escuela logre gestionar en los próximos años la creación de comunidades en distintos lugares de la Argentina, comunidades productivas comunitarias, ¿no? No sé si nos va a salir, nos vamos a meter en ese baile por los próximos 10 años, pero como para que el pibe de cuarto y quinto pueda proyectar su vida en algún lugar de la provincia de Neuquén, de Chubut, de Jujuy, de Tucumán, en un proyecto productivo comunitario de otro tipo, con democracia participativa, economía social. No sé, lo tiro como una muestra de las cosas que me parece que tenemos que empezar a hacer, que son el tema para discutir el modelo de desarrollo post pandemia, porque si no vamos a ser, me parece, los cronistas más o menos eficaces de una decadencia muy fuerte para nuestro pueblo, ¿no? Así que bueno, no sé si responde la pregunta, pero es la inquietud que estamos recorriendo
vos en estos tiempos? Yo les agradezco a Ariel, a Pablo y a Eduardo. Pablo, ¿te quedó alguna cuestión ahí en puerta, en el tintero para...? A mí, Sí, varias. dale, metele. Muchísimas, pero no las vamos a cerrar ahora digo, de todas maneras está Maxi que puede responder a todos los interrogantes que surjan posteriormente, porque todo este laburo lo hemos hecho juntos en ese momento, pero a mí me parece que también en base a esto que decía Eduardo recién, la cuestión a trabajar también me parece para ver las producciones en relación al activismo y la militancia con los grupos sociales, es esto que vos presentaste al principio, que es el desde dónde, ¿no? Si es con, si es desde, si es para estas organizaciones sociales, porque ahí se van construyendo vínculos muy diferentes que obviamente tienen que ver con las subjetividades de las personas que integran cada una de las grupalidades, pero que a su vez remiten a la vieja discusión de vanguardia estética y vanguardia política y sus complejas relaciones que siempre existieron en la historia, desde la Revolución Rusa y atrás y para atrás y para adelante, ¿no? Y después la otra cuestión importante me parece que es la relación con el Estado. ¿Qué tipo de relaciones y vínculos se establece con el Estado y para qué? Porque en parte esto que recién comentaba Eduardo, de la comunicación popular y comunitaria en un ciclo de agotamiento, yo también ahí me pongo a reflexionar si la relación con el Estado no termina normalizando o institucionalizando cierta rebeldía revolucionaria que debería ser permanente para lograr alguna transformación a través de sus programas de subsidios y demás, tanto en lo audiovisual, a través del Inca, Raimundo Greiser, que tiene nombre de subsidio hoy en día en el Inca, como en los fonecas de las radios comunitarias en las que estamos también, que tenemos que estar todo el tiempo presentando proyectos para poder subvencionarnos, sobrevivir, y que eso también a su vez se relaciona con otro tema que también dijo Ariel por ahí: somos trabajadores de la cultura, de la comunicación popular. O sea, somos trabajadores y trabajadoras. Es decir, necesitamos alguna remuneración para poder discutir sentido, digamos, con los grandes medios o los grandes discursos. Digo, para entrar en el debate discursivo hay que formar equipos de trabajo, hay que tener un sostenimiento en el tiempo con lo que se va haciendo, que si uno lo hace de forma voluntaria, tiene un límite, salvo que tenga la vida resuelta porque, bueno, no sé, viva de otras cosas y tenga esa suerte, digamos. Pero en algún momento la cuestión de la militancia del trabajo, cuando se puede llegar a jugar, bueno, hay que sostenerlo también. Y eso también me parece un punto interesante de debate para todos los que se consideran artistas y trabajadores al revés. Y lo último que quiero decir es que algo que hablamos con Maxi algunas veces en intercambio de WhatsApp, pensando en esto que hicimos, este año se cumplen 20 del estallido de diciembre del 2001, es que nosotros titulamos nuestro trabajo El compañero que lleva la cámara, y que hoy, con una relectura y revisión con debates contemporáneos, debería ser Le compañere que lleva la cámara, porque puede ser tanto un compañero como una compañera, o que se autoperciba de una forma distinta, que en ese momento no se daba tanto. O les compañeros que lleven el celular, diría, ¿no? Porque ya... Exactamente. De nuevo, muchas gracias a los tres, o a los tres, y ahí de nuevo nos obliga a pensar tanto lo que plantea Pablo, como lo que plantea Eduardo, en los dispositivos, en las agendas, o sea, en las agendas en cuanto a los temas, y otra cuestión que planteaba Ariel, que es las formas de distribución, las formas de circulación, y la otra cuestión importante que es los modos de narrar y los modos de narrarnos.
a quién le estamos contando, qué historia le estamos contando, cómo se la estamos contando, que eso tiene que ver con una reflexión estética. Entonces tiene que haber una reflexión estética, tiene que haber una reflexión sobre la circulación y tiene que haber una reflexión ligada a la incidencia, al modo en el que nos articulamos de distintas maneras y construimos distintos dispositivos comunicacionales, de intervención, y el modo en el que todo eso tiene un objetivo. En eso siempre está bueno escucharlo a Eduardo, porque Eduardo parte de los objetivos y después cuenta el dispositivo que va a construir, lo termina construyendo y cuando te lo empieza a contar son 5 años antes de que ese dispositivo se logre. Y uno queda, dice, no, ¿qué vas a hacer? No sé, cultura viva comunitaria o puntos de cultura. Y vos decías, no, eso no va a surgir. Y, y termina sucediendo en eso, ¿no? Pensar desde los objetivos, ir construyéndolo con la estrategia del caracol para latinoamericanizar un poco la cosa. Así que nada, gracias Ariel, gracias Pablo, gracias Eduardo. Nosotros nos damos, no sé, 15 minutos para cambiar el agua del mate, ir al baño y después volvemos. Sí, un gusto, ¿no? Que no lo conocía a Ariel, a Pablo sí, lo ubico perfectamente, pero me parece Maxi y Ariel, me parece que los estoy conociendo hoy, así que un gustazo y bueno, a todas las compañeras, compañeros, muchas gracias, muchas gracias, muy Y la lindo. verdad que muchas gracias Salvador. por el encuentro, Cristian, y un gusto, Eduardo. Bueno, nosotros por supuesto conocemos la experiencia de Culebrón Timbal, nos parece que es ingeniera, y para nosotros siempre es un ejemplo el laburo que ustedes hacen. Y la verdad que muy lindo encuentro, así que muchas gracias y acá estamos para cuando haga falta. Un abrazo grande. El encuentro que viene vamos a mostrar un poquito del cuerpo de las ciudades mestizas porque es el periodo de los 2000. En este momento era más hablar algunas cuestiones de los 90 y la formación, pero vamos a mostrar algunas cosas y quizás mostramos también Nadie olvida nada y alguna otra cosita más. Sobre todo el final con la mancha de Rolando y esas cosas que tenemos ahí guardadas. Bueno, muchas gracias. Cortamos un ratito, así descansamos y volvemos, ¿sí? Y 25 estamos de nuevo con Maxi. Yo ahora apago cámara y micro hasta el 25. Chao, hasta luego. Chao, gente. Gracias. Dale. Muy bien. ¡Ay, vino mi termo! La falta de la mirada de las mujeres en el cine militar. Hay una invisibilización de eso. Eso está bueno. Intenta mirar cualquiera, después lo que hay es una mirada femenina y después de otra, una mirada feminista, después sacar
¿Tenemos? ¿Daniel con agua? Sí. Ahora voy a hablar un poquito con Maxi y sí. La idea es pensar otras agendas. Romantizar el conurbano no está bien. Está agotado el modelo de romantización del conurbano. Periferia. Cuando viene de la periferia, de elite. Y de herederos, de qué hace este acá. ¿Qué hace este en este lugar? Sí. Sí, sí, sí. A ver, el tipo es muy limitado, pero a la vez el tipo
es igual, en mi caso es más, pero más. Entonces ahí, digo, el tipo no le importa ser querido por las altas culturas, porque las altas culturas también están agotadas. Digo, el modelo de la alta cultura está agotado.
6 de junio.